Viernes 9 de julio del 2010. En el par australiano dólar, gráfico de 4 horas, después de este banderín, acá pareciera que me formara un clúster y quisiera buscar precios menores. Entonces se manda la hipótesis de un corto contra-tendencia en una hora, ¿vale? Y después de este movimiento bajista, ¿sí? Se esperaría que acá me hiciera un máximo menor en gráfico de una hora. Entonces se manda la hipótesis de buscar cortos contra tendencia acá en este par, ¿sí? Así, y también porque ya estamos por debajo de nivel de punto de control, que es este, ¿vale? En gráfico de 15 minutos acá fue la entrada, acá una entrada en corto pero margerenciada en este primer mínimo mayor, en este, y se manda la hipótesis de otro segundo mínimo mayor aquí para irnos en corto contra tendencia. Entonces la entrada es por debajo de esta vela acá en ese punto y con esto en la cola de esta. Acá qué pasa, no se dejó que se terminara esta vela de 15 minutos, ¿sí? Porque la entrada era la vela anterior en esta, ¿vale? Entonces ese es el primer error, y la entrada era por debajo de esta vela. Tocaba esperar que se terminara esa vela, ¿vale? Porque nos deja esta cola, ¿vale? No dejo que se termine y le pongo el stop de una vez ahí, ¿vale? Creo que la entrada la hice en 5 minutos, la afiné en 5 minutos, ¿vale? Entonces es el primer error. Segundo error fue que hoy dormí muy poco, ¿vale? Llegué a la casa a las 4 de la madrugada y estoy desde el mercado de las 8, o sea que solamente se durmieron 4 horas. Y andaba algo resentido por el trending de este máximo menor, ¿sí? Que le entré muy bien, se desarrolló el patrón, pero no tomé nada de la posición, ¿vale? Solamente se puso a break-even y nos sacó a break-even, ¿ok? Entonces venía algo resentido esa posición y entonces busco la entrada muy rápido en esa posición, en este máximo menor 2, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Nos falla, ¿vale? Entonces, al ver la correlación con el canadiense, ¿sí? Que hubo una noticia, para acá estaba, que hubo una noticia, para acá estábamos, antes de que saliera la noticia, yo decido cerrar la posición, como por este lado más o menos, ya que el canadiense, acá vemos el canadiense, esta es una vela rango amplio del canadiense de aproximadamente casi 80 pips, ¿sí? Entonces rompe al alza, entonces decido cerrar la posición del australiano, ¿sí? Cuando me hace esta vela rango amplio, decido cerrar la posición aquí en este punto antes de que me ejecute el stop. Entonces creo que hubo un error operativo ahí, ¿sí? Ya que se cierra en plena noticia, eso eran como las 12, que fue cuando se formó esta vela, ¿vale? Entonces yo al darle cerrar, antes de ejecutar antes de que tocara el stop, ¿sí? Le di cerrar a este trade y creo que hubo un conflicto con el stop y lo cerró, digo, lo eliminó. Entonces ¿qué pasa? Ninguno, ni el stop ni la orden de cerrar aquí se ejecutaron y siguió y me hizo el precio esta vela, ¿vale? Entonces yo, al ver que no se había cerrado ni el stop ni el cierre aquí de la posición, ¿sí? Empiezo a revisar y me da casi como 2 minutos y digo, no, pues no se cerró el stop ni el cierre de acá. Entonces, para no perder más, decido cerrar la posición como por este lado más o menos, ¿vale? Con una pérdida pues que no tenía calculado esta pérdida. Mi pérdida por bitácora, digo por plan de trading, era este stop, ¿vale? Entonces ese es un error operativo. El otro error fue que este era un corto contra tendencia con el mínimo riesgo, el 0.2, y lo tomé con el 0.5%. Ese es otro error. Van 3 errores. El primero, que esta entrada era en esta vela, ¿sí? No en esta, ¿sí? Segundo, que cuando hay noticia, no modificar tanto los stop porque no se van a ejecutar, ¿vale? Pendiente las noticias, cuando sale la noticia a la hora que es,
me tocaría correr los stop o modificarlos 2 minutos antes del dato, ¿vale? Y segundo error, este es el primero, la entrada, este es el segundo, el stop, y el tercero fue que era contra tendencia y lo operé como si fuera con tendencia, con el máximo riesgo. Debí operarlo con el mínimo riesgo, ¿vale? Espero que no se vuelva a repetir ese error. Es todo.